y lo que me llegaba a veces era lo que mostraban los medios o lo que querían mostrar algunos medios de comunicación de pronto desde una óptica no tan positiva. Y le decía a su jefe de comunicaciones que, oh sorpresa, cuando llego yo a Santa Marta y comencé a sondear el tema, es decir, comencé a preguntar cómo estaba el tema de la política, quería saber cómo estaba Vargas Lleras en Santa Marta, y oh sorpresa, ellos no lo quieren allá. Pero sí había una persona que quieren bastante, que quieren los amarios, que quieren los costeños, y comenzaba el taxista a decirme lo que había hecho este señor como alcalde, y comenzaba a decirme otra señora que tenía un puesto en otro lugar, lo que había hecho este señor allá con su gente. Y luego nos fuimos hasta Santa Marta, a la ciudad de Santa Marta, saliéndonos de la zona turística, centro histórico, y me hablaba otra persona de él, y yo decía, hombre, ya cuando hablan más, y son muchos los que hablan, es porque las cosas se hicieron. Y la encuesta del tiempo de la semana pasada, antepasada, doblaba, o sea, él doblaba al segundo en la encuesta, una encuesta que hizo el tiempo en la costa. Pues señores, está con nosotros el doctor Carlos Caicedo. ¿Usted es precandidato o candidato? ¿Cómo le digo, doctor Caicedo? Muy buenas tardes, bienvenido, un gusto saludarlo. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes, Juan Felipe, y a Juan Sebastián, los tres Juanes aquí. Sí, hoy estamos los tres Juanes. Los tres Juanes. Y cordial saludo a toda la audiencia de Vía Pública. ¿Usted sería precandidato o candidato? No, yo soy candidato. ¿Usted es candidato? ¿Cierto? Claro, porque... Ya usted es candidato. Precandidato. Sí. Claro, precandidato era cuando estaba recogiendo firmas. Ajá. Después que recogimos las firmas, nosotros fuimos los que más firmas recogimos de los movimientos ciudadanos o alternativos. ¿Cuántas firmas, doctor Caicedo? ¿Tú sabes que eran 49 campañas recogiendo firmas? Sí, eso era mucho. De 49 entregaron 11. Ajá. De las 11 pasamos 8. De las 8 nosotros quedamos de segundo. Después del candidato abusador y arrogante, el que han estado mencionando ustedes acá, ¿sí? Que tiene toda la maquinaria. Nosotros obtuvimos casi 900.000 firmas validadas. Claro, esto no quiere decir necesariamente que sean votos, pero muestra una capacidad de trabajo de nuestro equipo en la región Caribe y también en las otras ciudades donde trabajamos. Inscribí la candidatura para una consulta. Consulta en la que estamos el 11 de marzo compitiendo con Gustavo Petro. Bueno, quedaron ustedes dos en contienda. ¿Cómo le pareció la salida de Clara de esa coalición que tenía? ¿Cómo la recibió usted? ¿Fue informado o se notificó como hace la justicia? ¿Lo notica uno por medios de comunicación? Sí, así fue. Me sorprendí la decisión que ella tomó. Pues la verdad yo estaba como inquieto cómo iba a organizarse la inscripción el día que nos correspondía, pero pasaban las horas y no aparecían los coordinadores de campaña de ninguno de los dos candidatos, y finalmente Gustavo Petro me llamó en la noche y me dijo, no, es que hablé con Clara López y se ha retirado, de manera que lo lamenté mucho. Por supuesto no compartí esa decisión, pero uno la respeta, ¿no? Porque son parte de los cálculos políticos que ella pudo haber hecho. Pero ustedes no tenían nada de cálculo. Yo la verdad nunca hice... Mira, si yo hubiera hecho ese cálculo, Juan Felipe, pues lo mejor era irme a primera vuelta, darme a conocer, recibir el anticipo del Estado, y los votos que sacamos iban a ser importantes para la segunda vuelta para el candidato que quisiéramos apoyar. Pero como yo insistí en la unidad de los que creemos en la paz, de los que estamos porque el país cambie, pues hice una carta. Algunos me dicen como muy ingenuo usted, pero bueno, de ingenuidades vivimos, de sueños vivimos. Invité a Gustavo Petro, a Clara López, a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle. Al final, Sergio dijo, bueno, ya yo tengo mi coalición, no voy a otra coalición. Humberto de la Calle esperó unos 2 días antes del cierre de la inscripción y manifestó que no era conveniente. Por recomendación del presidente César Gaviria. Seguramente. No, le digo porque eso es lo que salió acá en las noticias, salió en el tiempo. Él sí estaba como así dubitativo. Unos sectores del Partido Liberal le decía, vámonos con el doctor Carlos Caicedo y hagamos la consulta interpartidista, y ya por recomendación del mismo presidente César Gaviria le dijo que no, además porque fue el mismo que le organizó el tema de la consulta interna en el Partido Liberal. Sí, claro. Pero yo le voy a decir eso, doctor Caicedo, es decir, usted tenía ese interés, ese gran deseo de lograrlos reunir para que todos hicieran esa gran coalición. Usted los invitó, pues obviamente no quisieron. Digamos que aquí el tema ya es más de poder.
Sí. Yo le echaba números y yo decía, bueno, pero el doctor Caicedo, ¿por qué los quiere llamar? Ya no lo explicó, siendo que él podía irse solo y lanzar y competir por la presidencia de Colombia, pero hay algo que le llama a usted y es obviamente los que son diferentes, los que quieren realmente darle ese cambio y ese giro al país. Sí, es decir, los que creemos en que el país puede cambiar y tenemos como premisa para ese cambio que haya paz, que haya reconciliación, que haya una nueva apuesta económica que genere más riqueza y más empleo, que haya, digámosle, respeto también a la biodiversidad y la cuidemos, que este país sea sostenible, que se democraticen nuestras instituciones, muchas de las cuales están afectadas por la corrupción hasta la médula. Entonces, si estamos echándonos una serie de discursos que tienden a ser comunes, ¿por qué no le ofrecemos al elector a través de un ejercicio de coalición mediante el mecanismo de la consulta que escoja cuál le gusta más por su historia, su trayectoria o la forma como presenta las propuestas? Pero al final esto nos hubiera podido permitir construir una agenda de cambio y un gobierno de coalición en torno a los que, digamos, en torno a esa agenda de cambios de los que queremos que este país avance hacia el futuro. Pues no lo conseguí porque pienso que primó más el cálculo político. La gente está pendiente qué puesto me van a dar, si ocupo la vicepresidencia. Yo, entre otras, te cuento que ni siquiera en esta coalición con Gustavo, en la que él lleva muchos años de ventaja sobre la nuestra, que es una candidatura nueva, fresca, que procede de las regiones, pero que tiene, digámosle, apenas empieza a crecer en las encuestas. Ni siquiera le pedimos la vicepresidencia ni ningún cargo. ¿Usted en qué posición se califica? ¿Centro, centro-izquierda, de izquierda? O sea, ¿usted en qué posición se considera? Yo me considero como parte de los movimientos ciudadanos que están aflorando, no solo en Colombia, sino en el mundo. Estos movimientos ciudadanos obviamente tienen una agenda progresista, ¿no? Son los movimientos que están porque efectivamente el crédito se abarate para que la gente acceda al capital, para que haya nuevas oportunidades económicas, que se defiendan los derechos de la naturaleza, que se cuide el agua, que se trabajen las energías limpias, que se, digámosle, que se trae una agenda de justicia social, de equidad, pero procuramos salirnos de la dicotomía, de la polarización ideológica, porque yo lo que creo es que la mayoría de los colombianos quiere vivir bien, quiere que el Estado le ayude a facilitar las cosas para que la gente realice sus sueños. Eso es un poco lo que yo he tratado de hacer cuando he tenido la oportunidad de gobernar. Es decir, cuando he gobernado he cogido instituciones en crisis, las procuro recuperar y se las devuelvo a la gente. Eso lo podrían calificar como ¿qué? Entonces algunos dirán, ¿es de izquierda eso? Pero, ¿sí ves? Yo pensaría que estoy más del lado de la agenda de la ciudadanía. La agenda de la ciudadanía es una agenda de cambios, una agenda progresista. Digámosle, ¿quién no quiere que haya parques, que se priorice el deporte, que se le invierta a la cultura, que se le dé acceso a la salud a la gente más vulnerable, que el derecho a la educación sea efectivamente un derecho? Esa es mi agenda. Es una agenda transformadora, es una agenda de cambios, es una agenda que busca, en síntesis, digámosle, que tengamos un país donde se defiende la propiedad privada, pero esta tenga responsabilidad social. Se incentive el capital, pero evidentemente también quien gana tribute para poder hacer redistribución social con equidad. Claro, ¿sí? yo quisiera redondearle, doctor Caicedo, esa partecita, y es que ya que lo mencionó el doctor Juan Felipe, ¿de qué área o qué lugar se considera usted? Digamos, hoy la oposición de Gustavo Petro le está vendiendo, obviamente, y tiene que vender la imagen de que obviamente el castrochavismo, de que viene la otra Venezuela. Y en medio de todo usted está en una competencia con Gustavo Petro para esa gran consulta del 11 de marzo. ¿Se parece usted mucho en los ideales que tiene Gustavo Petro? Yo se la pongo así. O varían algunas cosas. Hay cosas que ustedes no están como muy de acuerdo. Lo que ocurre en el Centro Democrático es cierto. Hay un más radical, un Alejandro Ordóñez, que una Marta Lucía Ramírez, o que un Iván Duque, en el caso suyo. Yo creo que hay una agenda común con Gustavo Petro en la lucha contra la corrupción y para poner al centro la gente, la equidad. Pero también tenemos una historia diferente y unas propuestas que se van diferenciando en la práctica. Por ejemplo, Gustavo ha hecho su vida política en el centro. Yo represento las regiones. Usted ahorita, y yo me emocioné mucho cuando usted hablaba de todas esas ciudades donde nos están escuchando. Este es un país de ciudades pequeñas, intermedias. Esto es una ciudad, un país de regiones, pero son regiones invisibles. Ustedes las ven aquí desde Colmundo, pero hay medios
y hay políticos y hay grupos económicos que no ven al resto de los colombianos que vivimos en las regiones, bien porque nos toca u otros porque escogimos. Yo estudié en Bogotá, pero escogí trabajar en mi región, porque es que una región azotada por el clientelismo, la corrupción, la politiquería, la concentración de la tierra, pues no se cambia si uno no llega a cambiarla. Entonces yo represento la voz, por ejemplo, de las regiones. Toda mi vida he trabajado en la educación también y en la educación superior. Ahí hay un punto de diferencia fuerte, digámosle, en la experiencia que he tenido con Gustavo. He gobernado, igual que le ha tocado a Gustavo Petro, enfrentando, digámosle, diversas dificultades. Yo estuve detenido injustamente 5 años por las maquinarias de la politiquería y el paramilitarismo. Sin embargo, salimos adelante, la gente lo elige a uno para que gobierne y presente resultados. Es decir, si uno se queja de que no lo dejan gobernar, pues eso es parte de la oposición, sabotearte, bloquearte, impedirte que gobiernes. Pero nosotros pudimos gobernar y ahí hay resultados que la gente puede verificar. Y fíjate que el esfuerzo que hicimos en la consulta evidencia el talante que nosotros tenemos, hombre, de concitar, de convocar, de creer que los diferentes, los similares nos tenemos que unir y aún que tenemos que trabajar con los diferentes. Tú mencionabas, Juan Carlos y Juan Felipe y Juan Sebastián se referían, por ejemplo, a Vargas Lleras. A mí me tocó trabajar con ese señor tan difícil. Pero fíjate, él era ministro y yo era alcalde. Varias veces me tocó ponerlo en su sitio porque quería tratarnos como su subalterno. Pero, pues, al final hicimos un esfuerzo por sacar 4.000 viviendas adelante. Porque yo me ponía a pensar, si peleo con este señor tan atarbán que es, ¿sí?, al final le tiro la posibilidad a 20.000 personas que accedan a un programa de vivienda, ¿sí? El beneficio común. Claro, entonces pensé más en la gente que en mi propia incomodidad personal para trabajar con un señor pues que representa lo peor de la politiquería en Colombia y también lo peor del líder político que se cree por encima de los demás ciudadanos, cuando no entienden que uno como servidor público, ahora que uno está postulando estos cargos, uno está pidiéndole empleo a la gente, porque el que le da empleo a un presidente, a un ministro, a un alcalde, a un gobernador o a un concejal, es el ciudadano que paga los impuestos. Y no puede ser que estos, como se sienten nietos, hijos de presidentes y demás, entonces miran a los demás por encima del hombro y es un maltrato constante. Yo lo recibí el otro día en un foro que hubo en Semana. Sí, lo vimos. Y acá también fue casi ultrajado por el señor Rodrigo Lara. Entonces, fíjate que aún así, a mí me ha correspondido trabajar con diferentes. Me correspondió trabajar con Uribe, con Santos, con Pastrana, ellos como presidentes, nosotros desde nuestra condición de alcalde o de rector, representando una comunidad. Pero hay que entendernos con los diferentes, porque este país es de gente también diferente. Entonces tendremos que gobernar con los iguales o parecidos, pero tenemos que dialogar también con los diferentes, porque si no vamos a llegar a una situación de ingobernabilidad en el próximo periodo, de un país tan polarizado, que al final los colombianos no van a tener vida. Entonces yo represento un poco eso también, ¿no? Una apuesta a la reconciliación y una apuesta también a trabajar en medio de las diferencias para empujar una agenda en favor de las mayorías colombianas. Pero usted decía que uno tiene que trabajar con los que tal vez piensan igual que uno, y es el tema de Sergio Fajardo. Ustedes estaban tocando la puerta de Fajardo, de la coalición, y al final no se dio. Ellos no quisieron aceptar al final porque ellos terminan negándose si comparten algunas políticas. Sí, pues a ver, Juan Sebastián, yo también me hago esa pregunta, porque yo con Sergio Fajardo conversé en distintas oportunidades. Mira, yo reconozco la modestia y de nuestro esfuerzo, que cada día es creciente. Respeto mucho el trabajo que ha hecho Fajardo en Antioquia y Medellín. Él habla bastante de educación. Yo tengo la experiencia como rector, trabajé muchos años en el sistema de educación superior y por esa vía nos hemos encontrado. Con Claudia López también soy bastante amigo. Es más, mi apuesta al Senado es una persona del Partido Verde. Así es. ¿Lo puedo decir aquí? Sí, claro. Antonio Sanguino. Sí. Es decir que, fíjate que hay muchas coincidencias con este bloque, con este sector, y yo no me explico por qué no se intentó por parte de ellos juntar a Gustavo, juntar a Humberto de la Calle, juntar a Clara, porque es que la teníamos toda
para ganar en primera vuelta. Y Sanguino se ha dado aquí la pela, o sea, acá la pela yo he visto varios tweets y él ha insistido en esa gran alianza digamos, suya con Gustavo Petro, Sergio Fajardo. Las políticas de la vida. Ajá. Sí, entonces Sanguino ha llamado y siguió insistiendo sobre el tema, bueno, y a la final como que pues el doctor Sergio Fajardo dijo que no. Sí, es que yo pienso que prevalecen más a veces las agendas, hombre, muy individuales. En esto hay que pensar en el conjunto del país, ¿no? Y es un poco... ¿Eso le puede salir caro? Hombre, yo creo, fíjate cómo se están dando las encuestas y creo que se está fortaleciendo, evidentemente, el señor Vargas, que representa toda esa politiquería tradicional de compra y venta de voto en las regiones, de mafias políticas, de clanes familiares. A mí me preocupa mucho ese estilo de política atropelladora, de controlar organismos de control y perseguir al contrincante. Qué miedo un gobierno y un país dirigido por el señor Vargas Lleras. Entonces se fortalece ese polo. Por el otro lado están los candidatos de los expresidentes Pastrana y Uribe. Ellos ya tuvieron su oportunidad, 12 años gobernaron, ¿no? Y creo que, bueno, el doctor Uribe ha decidido ser congresista y demás, pero insiste en tener también una apuesta presidencial. Imagínate que ellos se están uniendo, ¿sí? ¿Por qué entonces, además de Sergio, Claudia y Robledo y lo que ellos representan, es decir, por qué se objetaba unirse con De la Calle, con Clara, con Caicedo y con Petro sobre todo? Petro es un hombre que, con lo que le quieran criticar, representa una importante corriente de ciudadanos también que clama el cambio, de manera pues que yo creo que ahí se hubiese podido construir también un gran frente amplio a la manera de Uruguay o a la manera de los gobiernos que tuvieron la oportunidad de hacerse con el poder y transformar Chile, ¿cierto? Pero es que en Colombia, óigame, los que venimos de los sectores alternativos, otros que se llaman también de izquierda, dividirse es casi como la premisa, ¿no? Armar como tolda aparte. Es lo que pasó en Chile. Claro, ahí se dividieron y les ganaron. Aquí hay un riesgo muy alto. Si se fortalece lo de Vargas, si se fortalece la consulta de los sectores de antes o de los expresidentes o bueno, como la quieran llamar, esta consulta al final puede tener la opción estos dos de disputar los dos cupos de la primera a la segunda vuelta. Yo por eso creo que hay que insistir después de la consulta del 11 de marzo. Yo espero ganar esta consulta. La gente me dice, no sea iluso, pues yo lo que soy es un soñador, ¿cierto? Y creo que de sueño vivimos todos. Claro. Entonces, si en la eventualidad no para poder llegar y construir, ¿no? Pero por supuesto, si nosotros ganáramos, lo primero que vamos a hacer es invitar a Sergio Fajardo y a la Coalición Colombia y a Humberto de la Calle a armar una gran coalición para irnos a la primera vuelta unidos y tener la opción de ganar en primera vuelta o tener un cupo asegurado en la segunda. Yo creo que hay que persistir en eso porque Colombia necesita un gobierno diferente. Bueno, es la hora de que se pruebe a ver si es verdad que los que hemos gobernado en ciudades medianas, intermedias, que hemos sido gobernadores, alcaldes, rectores, ahora estamos listos para asumir la presidencia y empujar Colombia a hacer que dé un salto al futuro. Muy bien, 3 de la tarde, 33 minutos. Ya continuamos con el doctor Carlos Caicedo, invitado a nuestra vez. No toma tintico, ¿no? Doctor Caicedo, ¿usted solo agüita? Agua. Yo todos mis invitados ahora casi no toman tinto. Pero es que en ese calor en Santa Marta, bueno, tinto caliente. Yo estuve en Santa Marta y a mí no me faltaba mi tintico allá por esa ciudad, hombre. Pero no, y sabroso que ese tinto de allá que viene de la Sierra Nevada. Claro, es mejor. Sí. En serio, no es chauvinismo. Pero los Kogi cultivan un café orgánico que da el mejor café del mundo. Sí, sí nos hablaron. Hay que se lo voy a traer la próxima vez que venga. Lo que pasa es que usted tiene la cultura de como dice un amigo mío que es de por allá cerquita de Cartagena, que dice que es que nosotros los andinos, entonces nosotros los andinos tenemos más cultura del café, aunque ese café que es sabroso, el doctor, y si es orgánico, mejor aún. Claro que sí. Mucho mejor. 3:34 estos mensajes y ya continuamos con nuestro invitado, el doctor Carlos Caicedo. No es que de pronto se haya eliminado, pero ¿usted cree que por lo menos ese gran porcentaje que votaba por esas familias tradicionales de la costa comienza a disminuir? ¿Se comienza a sentir como que la gente está como medio despertando? ¿O es difícil luchar con esas maquinarias
que no dejan progresar al país, especialmente la costa? Bueno, por Santa Marta la gente empezó a despertar, y en algunas otras ciudades de la costa ha ocurrido esto en algunos momentos. Lamentablemente, la capacidad de recomposición de estos clanes ha sido muy alta, y por eso terminan otra vez controlando alcaldías y gobernaciones nuevamente. Además, porque como mantienen a la mayoría de la población en condiciones de informalidad económica, de pobreza extrema y de analfabetismo, entonces la manipulación al elector es más fácil comprando votos cuando la gente tiene tantas carencias, ¿no? Exacto. Por eso, pues, nuestro trabajo ha sido no solamente concentrarnos en Santa Marta y Magdalena, sino movernos por todo el Caribe, intentando despertar a la gente, propiciar un proceso de concientización en torno a la importancia del voto, al hecho que si queremos quitarnos encima estos clanes tradicionales, a todo este proceso de saqueo y corrupción sistemática que afecta a la salud, que afecta a la alimentación escolar, que afecta las obras públicas en buena parte de la región, y que son las mismas familias de siempre, familias que además las élites nacionales las premian dándole ministerios, ¿cierto? Y dándole cargos de altísima importancia, y por eso no reclaman ni siquiera autonomía regional ni nada, porque ellos, digamos, están contentos comiendo el plato de la misma mesa que las élites centralistas. Pero creo que se puede generar una conciencia. Hay un candidato que ahora representa a la gente del común. Yo vengo de los sectores populares, de la ciudadanía. Hemos trabajado, hemos gobernado con resultados. De manera que ahora el 11 de marzo hay casi una oportunidad de hacer un plebiscito por el cambio, votando por la consulta que representa la paz y el cambio, que es donde está Petro y Caicedo. Pero además es la oportunidad para, digámosles, decidir si les gusta el modelo de Gustavo, las propuestas de Gustavo, el estilo de Gustavo, o las propuestas, el estilo y el modelo de Caicedo. Pero ustedes coinciden en gran parte. Pero no son iguales. Pero fíjate, bueno, Cambia. Ustedes... Sí, creo es que se percibe. Es que tú lo empiezas a mirar obvio. en muchas cosas. Sí, totalmente diferente. Doctor Caicedo, usted acaba de decir algo. Yo vengo de abajo. Hable un poquito de su mamá. De lo que ha sido su mamá en esa formación humana de Carlos Caicedo. Pero además de eso complementa el tema de la frase de él. Porque del origen del doctor Caicedo, por eso es que él es soñador y está donde está. Hablemos de su señora madre. Bueno, no, mi madre es, yo creo que la persona que podría decir admiro más, ¿no? Porque es una señora que hizo solo hasta tercero de primaria, y ella nació en Aracataca y yo nací. Cuando yo enfermé y también ella quería buscar mejores condiciones de vida para mí, entonces fue a Santa Marta. Ella trabajó en casas de familia casi toda la vida. Entonces nosotros vivimos en casas precarias, en ranchos, la verdad, en casas de tabla. Ella vendía comida para terceros. Entonces nosotros salíamos a recoger leña por ahí para que cocinara con mi hermano mayor. Y lavaba para terceros. Entonces yo llevaba la ropa a los terceros y le cobraba. Muchos eran pelados pensionados que venían a estudiar de otras ciudades a Santa Marta en el Liceo Celedón. Y luego, finalmente la cosa se puso muy difícil. Entonces ella nos entregó a mi papá es profesor, nunca vivieron juntos. Mi papá también tuve un modelo en torno a la educación muy fuerte. Y vine aquí a vivir con él a Bogotá, él es guajiro, pero vivía acá. Entonces ella se fue a trabajar a Venezuela, y allá trabajó también en casas de familia. Con lo que ahorró, pudo comprar para una mejora, digamos así que llamamos ahí en la costa, un lote de invasión, en un barrio de invasión a la orilla de un río, y ahí construyó dos piezas de bloque, y ahí vivimos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo estudié, después me regresé de Bogotá a Santa Marta a estudiar en el Liceo Celedón, y ahí fui líder estudiantil. Entonces, claro, pues conocí la pobreza porque conviví con ella, pero entendí que para salir de la pobreza pues había dos caminos: el camino de la educación, del esfuerzo, o el coger por los atajos. ¿Repetir la historia de Marco Fidel Suárez? Pues yo pienso que hay una historia parecida con Suárez,
Marco Fidel Suárez, sí, pero la diferencia es que Marco Fidel Suárez lo hizo desde el Partido Conservador y terminó como afianzando un modelo también elitista, ¿viste? Y yo nunca he perdido el norte y de presente, que si vengo de los sectores populares, esa es mi razón de ser. Por eso es que trabajo por la mayoría de la gente pobre y humilde de este país. Por eso es que para mí la educación pública es la fuente de oportunidades, porque yo estudié en un pequeño preescolar público que todavía existe, Juan Carlos, y estudié luego en una colegio de primaria público, la Santander, entonces en el Montessori, en la Santander, en el colegio donde estudió Escalona, el Liceo Celedón, y bueno, y conocí, mira, una vez fuimos a protestar porque no había luz en el liceo, y lo que recibimos fue represión. Tristemente mataron a un estudiante, la policía en ese tiempo. Entonces, todo esto, claro, te va golpeando, y siendo tú un adolescente de 15, 16 años, pero te va formando también en tu personalidad. Y claro, yo tomé una decisión: tengo que estudiar y no perder de vista de dónde vengo. Y bueno, siempre he mantenido como esa brújula y el ejemplo de mi madre, el trabajo sacrificado, honrado, han negado si fuera el trabajo más humilde, ¿cierto? Entonces, a mí por eso me indigna tanto el político aprovechado, el que ve en la política la oportunidad de dedicarse a robar para enriquecer sus propios patrimonios, que de por sí muchos de los que se dedican a eso ya son ricos porque su familia es poderosísima, pero es un amor por el poder, por el dinero, por la tierra, por la plata, por los negocios, una cosa increíble. Yo creo que eso es lo que no deja que este país prospere. De manera que más allá de las ideologías, yo creo que en este país hay millones de personas que lo que están buscando es una oportunidad, que tienen historias parecidas a la historia que yo tengo, pero que no tuvieron una oportunidad. Y bueno, yo eso es lo que quiero darle. Bueno, por eso te digo, claro. Entonces, mi madre sí me decía de pequeño: tú vas a llegar lejos, ¿no? Siempre se la pasaba diciéndome eso: tú vas a llegar lejos. Pero claro, cuando yo empecé el liderazgo estudiantil, entonces ella vivía asustada que me pasara algo. Y trataba de sacarme o sonsacarme para que no, porque temía que me pudiera ocurrir alguna desgracia, ¿no? Pero siempre el ejemplo de ella, de su trabajo abnegado, de su sacrificio, y de tener un raciocinio básico y simple. El trabajo honrado es el que nos edifica. Por eso, pues, para mí ha sido un personaje de referencia muy importante. Pues qué bonito escuchar, obviamente, del doctor Carlos Caicedo, ese grato recuerdo que puede ser nostálgico, pero que hace precisamente que personas como Carlos Caicedo avancen. Y eso es lo que necesita el país. Y mire el ejemplo que nos da antes de irme al break, que tiene que ver precisamente con que él decidió no tomar de pronto otros caminos que hubieran sido más fáciles, y que son muchos los que los jóvenes han tomado, y decidió irse por el camino del estudio. Pero es una parte humana. Yo quería irme al break con esto, John Edward. Es que Carlos Caicedo no viene de esas casaquintas que hay en Santa Marta, allá esos lujos, no, viene de abajo. Y aquí estábamos mostrándote una foto de unas chocitas, que ya voy a preguntarle por ese tema. Y después de cuántos años que nos habla de su niñez, aún se están viviendo. Hay muchos Carlos Caicedo de la niñez en este momento en todo el país. Y somos muchos los que somos hijos de mamás trabajadores, claro, trabajadores y abnegadas. Mensajes, y vengo con el doctor Caicedo para hablar 3 temas también. Propuesta, lo que él quiere para el país en esa propuesta que tiene para llegar a la presidencia de la República. Una opción totalmente diferente. Saludo a los oyentes en Bogotá, Pasto, Cali, Pereira, Medellín, Ibagué, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Barranquilla, en la heroica ciudad de Cartagena. Un abrazo a toda la gente que nos reporta sintonía en el departamento del Meta, en los Llanos Orientales, en Villavicencio, en el Eje Cafetero, en Armenia, en Manizales. Mil gracias. La gente que se conecta con nosotros en redes sociales a través de nuestro fanpage @Vía Pública Colombia, mil gracias. En el exterior, la gente que está en Santiago de Chile, en Argentina, en Miami, desde donde nos reportan todos los días nuestra sintonía, estamos felices. La gente en España, no se me puede olvidar la gente en Ciudad de Panamá, y por supuesto la gente en México, de muchos estados de México. Un abrazo gigante a toda la gente en los Estados Unidos, nuestros colombianos siempre siguiéndonos. Bueno, doctor Carlos Caicedo, esto ya está encima prácticamente, estamos en una consulta que ya será obviamente el 11 de marzo. Yo quisiera preguntarle
ya que hemos hablado, hemos tocado de esos cambios, de eso que necesita el país, y usted mencionó algo que lo permitió encumbrar en lo que es hoy, fue el tema de educación. ¿Qué tenemos para el tema de educación en su gran propuesta, obviamente llevándolo a la presidencia de Colombia? Yo he mencionado algo claro, yo soy docente también, he tenido la oportunidad de ver cómo muchos estudiantes desertan de la universidad, se van de la universidad, pero no porque no, lo he dicho acá, no porque no sean vagos, sino porque pagan el primer semestre, o sus papás también tienen la oportunidad de endeudarse con el primer semestre, pero el segundo no, el tercero no, y entonces ya toman otros caminos. Ese ICETEX, que desafortunadamente ha desangrado a muchas familias y endeudó a muchos jóvenes, tampoco creo que funciona. ¿Qué propuesta tiene usted, concepto claro para el tema de educación en el país? Mira, yo lo que creo es que si la educación debe ser la principal apuesta del país para generar oportunidades a los niños y a la juventud, esta premisa se tiene que traducir en una política pública. Y lo primero que hay que hacer es llevar a todos los niños al preescolar. La mayoría de los niños, cerca del 60%, está por fuera de la educación preescolar de calidad. El Estado tiene que construir preescolares de calidad y vincular el personal idóneo para ese proceso tan importante que es la primera infancia. Fortalecer educación básica y media, no solo en cobertura, sino también en la revisión de las apuestas curriculares, porque hay un tema de contenidos, de pertinencia, de utilidad de ese conocimiento, y sin duda alguna la mayor apuesta que tiene que hacer el país para consolidar el posconflicto es llevar a todos los jóvenes a la universidad. ¿Cómo hacemos eso? Universidad pública gratuita. Es decir, estableceríamos el derecho a la educación superior como un derecho universal y gratuito. En Chile, más cupos, eso quiere decir dos cosas: fortalecer la universidad pública existente y crear nuevas universidades. Un poco lo que nosotros ya hicimos en Santa Marta. Fortalecimos una universidad, la del Magdalena, y hemos creado otra, la Universidad Politécnica Distrital. En Chile hace poco se aprobó la gratuidad en el 60% de la educación pública, pero no lo hicieron al 100% porque no tenían capacidad. Y lo cierto es que el modelo ideal es el modelo que ocurre en los países nórdicos. Por eso el índice de desarrollo humano es más alto en esos países que en cualquier país del mundo. ¿Y por qué es así? Porque todos los jóvenes, cuando terminan secundaria, tienen garantizado un cupo de manera automática en una universidad, sin que tengan que tener su familia plata para pagarle o una universidad privada o para conseguir un préstamo vía ICETEX y sufragar el costo de la matrícula en cualquier centro de educación superior. Esto es lo primero, Juan Carlos. Lo segundo es la permanencia. No se trata solo del cupo. En Colombia desertan al año 200.000 personas. Es decir, que en un ciclo de 5 años estaríamos hablando que han desertado 1 millón de estudiantes. En Colombia, en este momento, sumando el SENA, estamos en un 51% de cobertura. Sin el SENA estamos en un 30 y casi 2% de cobertura, hablando de la media nacional. Porque si miramos la costa está un promedio de cobertura del 38% de la costa caribe, y es un dato parecido en la costa pacífica. Cabe decir que en las regiones colombianas los jóvenes tienen menos oportunidades que en las grandes ciudades como Bogotá o Medellín. Y aún si sumamos el conjunto de Colombia, de 100 jóvenes, 50 tienen futuro, porque tienen por lo menos opción de ir a una universidad, acceso, y otros 50 no tienen ninguna oportunidad. ¿A dónde van? Embarazo temprano, mototaxismo, informalidad económica, delincuencia común, droga, etc. Bien, el segundo aspecto que decía que es relevante es la permanencia. Yo estudié en Bogotá. Para mí fue importante un préstamo que me daba la Universidad Nacional. Yo lo que creo es que el cupo debe ser gratuito, pero, digámosle, si usted tiene su familia aquí en Bogotá, ya accedió a un cupo, pues no necesita. Pero eventualmente, si viene de un departamento, sí necesita pagar pensión, pagar alimentación, transporte y materiales. Pues bien, yo lo que creo es que hay que crear un fondo nacional y todos los que quieran aplicar al fondo aplican. ¿Otro ICETEX? No, para nada, en lo absoluto. Un fondo que simplemente tú aplicas, tienes el préstamo, 5 años después, que es un tiempo prudente para cuando ya te has graduado, entonces en los impuestos que pagas, que eso ocurre en países como Australia, un pequeño porcentaje va entonces a alimentar el fondo. ¿De dónde?
tú tuviste un recurso para mantener la constancia del fondo, digámoslo así. Esto para que no me digan que son propuestas populistas, sí, inviables, entre otras. Yo creo que con la disminución del conflicto armado, por eso, entre otras, creo que hay que resolver de una vez por todas este tema de la guerra, porque este país podría reorientar 30% del gasto en defensa a seguridad ciudadana y educación superior. Con estas dos decisiones, te aseguro que el índice de criminalidad y delincuencia en las ciudades cae automáticamente. Si fortalecemos seguridad ciudadana con distintas estrategias y si orientamos recursos de educación superior para que los jóvenes puedan estudiar. Por último, hay un problema después que te gradúas. Asumamos que ya hemos logrado esta reforma. Todos tienen un cupo, todos tienen sostenimiento, es decir, que nadie deserta, y podemos tener una alta tasa de graduación. No tendríamos barrera de entrada, ¿sí?, que es lo que pasa en Colombia, por eso se hace un examen selectivo, sino que la barrera sería en la salida. Es decir, la mayoría se graduaría. Pero resulta que muchos no se incentivan a estudiar porque no ven que estudiar les retorne en empleo. Usted que es docente, ese tema de la educación articulada, ¿cómo la ve? Hombre, yo creo en la educación articulada o la educación por ciclos o la educación propedéutica, porque es una buena oportunidad que tiene la persona para avanzar por etapas y ir adquiriendo conocimientos, titulación intermedia. ¿Pero cuál es el problema de ella? No, el problema estriba en el reconocimiento social. Porque la verdad, si, y voy a decirlo coloquialmente, si una hija tuya te presenta el novio, tú le preguntas qué está estudiando, si te dice que es una carrera técnica o tecnológica, ya hay un desvalor social ahí inmediatamente. ¿Ya viste? Sí, sí, fue un tecnólogo. No me puede poner a mí. Pero no te digo a ti. ¿Sabe por qué? Porque el tema de la educación articulada, yo quise hacer ese trabajo. Yo lo digo genéricamente. Y yo lo tengo claro y me parece. No, yo hago la cara es porque que me presente el novio. O sea, que estudie no me importa. Pero que no me presente el novio. No, yo lo que digo es que hay que subirle el prestigio en los países nórdicos. Vuelvo al ejemplo. Estudiar carreras técnicos y tecnólogos. Es que no todo el mundo tiene que ser profesional. Sí, no. Entonces yo por eso lo que creo es que hay que financiar maestrías y doctorados, no solo en carreras de ciclo largo, profesionales, sino en técnicas y tecnológicas. Tú puedes asumir una maestría o un doctorado con un programa tecnológico de pregrado. Necesitamos mecánicos, necesitamos ebanistas. No, y en los temas de biotecnología, de mecatrónica, de tecnologías informáticas y las telecomunicaciones. Claro. No tienes por qué tener un título profesional, también con un título tecnólogo, con profundización en un área de conocimiento. Pero voy a otro elemento. Y es, en Colombia hay que obligar al sistema financiero, como lo obligan en otras partes del mundo, a prestarle a los jóvenes emprendedores. Si usted sale con un título profesional lleno de ganas, toca la puerta de un banco y pide 30, 40 millones de pesos, ¿quién se lo presta? Absolutamente nadie. Y hasta ahí llega su sueño de volverse empresario. Tiene que tener plata para pedir plata prestada al banco. Así es, pero porque el sistema financiero en Colombia no lo obliga el Estado. Pero si el Estado obliga que el sistema financiero, y el Estado puede crear un fondo de garantías para que a los jóvenes profesionales, eso es lo que yo aspiraría a hacer como presidente. Entonces, logramos universidad pública gratuita con universidades públicas o nuevas universidades. Segundo, financiamos maestría y doctorados. Tercero, creamos el fondo de sostenimiento. Cuarto, obligamos al sistema financiero para que preste entre 30 y 40 millones de pesos a los jóvenes emprendedores. Para que esto no sea un tiro al aire, ¿qué hay que hacer? Centros de incubadoras de ideas de negocio, que los he visto en otras partes del mundo, que son simplemente oficinas con computadores, con mesas de diseño, cableadas, etcétera, para que un joven trabaja su proyecto con apoyo asistido de profesores durante 2 años, y cuando el proyecto ya está maduro, entonces aplica al sistema financiero y se vuelve un emprendedor. Incuba el proyecto 6 meses, 1 año ahí en esos sitios, y luego pues ya busca sus oficinas, sus propias instalaciones, etc. Entonces, esto se puede lograr. ¿Y cuál sería la garantía para ese joven profesional? El título profesional o la tarjeta. Es decir, es que para algo debe servir que usted invirtió 5 años de su tiempo, de su esfuerzo y su conocimiento y su dinero para que el sistema financiero le preste. Pero esto ocurre en otras partes del mundo, estoy repitiendo. No puede ser, sí, porque me van a decir los países nórdicos. No, y también en otros países, inclusive
en países en vías de desarrollo que están apuntando a este tipo de esfuerzos. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia, evidentemente, que es un país que se reputa de economía de mercado capitalista, lo más difícil es volverse capitalista, lo más difícil es asumir, acceder al capital o al crédito. Pues nosotros vamos a buscar que el sistema financiero, que se la pasa canalizando la plata de la salud, la plata de las pensiones, la plata del sistema público, la plata de la tributación, pues coloque una parte de ese dinero, ¿cierto?, en los jóvenes profesionales, que mira, se ha probado que las familias y los jóvenes profesionales, cuando acceden a crédito, son la gente más puntual para pagar. Es que los más cumplidos para pagar, eso lo dice el tema de la banca latinoamericana, los más cumplidos para pagar son la gente de escasos recursos. Así es. El tema es, si no lo hace, tendría que entrar a pagar igual que en el estado nórdico, porque cuando usted no cumple todo su ciclo estudiantil, pierde la beca que le regaló el estado. Entonces, ¿acá tocaría entrar a jugar lo mismo? No, así no es exactamente allá. Yo lo que creo es que en Colombia, cuando yo pongo de ejemplo estos países, pero también podemos poner de ejemplo Canadá, o también los Altos. Mira, es que la universidad pública gratuita funciona en Argentina. Es decir, tú vas, por eso hay mucho colombiano que se va a estudiar a la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. No hay barrera de entrada. Tú observas que hay salones de 500 alumnos, o 400 o 300 alumnos, porque todo el que se matricula pasa. Luego ya dependerá de cómo se desempeña el estudiante. Creo que Colombia podría dar un salto fenomenal, extraordinario. Mira, yo soy una persona de inteligencia media. En mi corte de bachiller y en mi generación habían pelados más pilosos que yo, pero ellos no tuvieron la oportunidad que yo tuve. Entonces, ¿cuántos jóvenes no se desperdician? Dicen que el colombiano es ingenioso, que es el más creativo y bueno, somos durísimos para buscarnos. Esto ha sido el resultado de que la gente vive de hacerse la vida. Pues imagínate esa creatividad desbordada en las aulas, en los centros de investigación, en los laboratorios y en las empresas articuladas con el Estado y la academia para que efectivamente se cree conocimiento que se vuelva producto de innovación. Tenemos muchos ejemplos. Colombia es el país que menos invierte per cápita en educación superior y menos invierte per cápita en ciencia, tecnología e innovación. Brasil nos lleva años luz. Brasil produce aviones, ¿no? Tiene tecnología robótica y biotecnología. Los Embraer. Y vamos allá a aprender. ¿Por qué? Porque Brasil tomó una decisión de los años 70, meterle a un sector, ¿cierto?, que es la educación superior, la ciencia y la tecnología. Eso es lo que hizo Corea del Sur. Eso es lo que ha hecho Singapur. Pues pongo de ejemplo los países nórdicos porque es un buen modelo de referencia. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? Porque como ahora está tan de moda encasillar las propuestas alternativas con el vecindario, pues yo sí francamente tengo desde referente otros ejemplos de otros países, sí, que es donde hemos aprendido un poco de cómo hacer la gestión pública con relativo éxito en nuestra experiencia. Sí creo que hay... Mira, Chile, y cierro con esto. ¿Chile qué hizo? Desarrollar una serie de misiones para aprender de otros países, por ejemplo, cómo habían logrado dar saltos en materia agroindustrial. Chile no era un país vinícola y se volvió una potencia vinícola. Chile no producía a gran escala manzanas y hoy es un gran productor mundial de manzanas. Chile no producía a gran escala salmón y es un gran productor de salmón. Maderas. O maderas. Es decir, ellos fueron y desarrollaron misiones de aprendizaje. Y claro, Chile ahorita tiene una meta en el 2025 llegar a ser un país del primer mundo. Tiene un nivel también de inequidad social muy fuerte, pero se ponen metas. Yo creo que hay que trabajar por grandes proyectos. En 4 años usted no transforma este país si no tiene un proyecto de largo plazo. Pero creo que podemos sentar las bases. Ese es el país con el que yo sueño y creo que el conocimiento va a ser fundamental y dar la oportunidad a los jóvenes es prioritario. Tiene toda la razón, doctor Carlos Caicedo. Chile nos lleva una ventaja impresionante. Nomás Santiago, 5 o 6 ya líneas, va para las 7ª línea del metro, imagínense. Y ya están preparando el tren que va a conectar Santiago de Chile con Valparaíso. Pero es que Santa Marta no tiene tren, pero sí tiene tranvía. 4:17 estos mensajes y hablamos del tema económico con el doctor Caicedo de la parte final. Estamos con nuestro invitado, el doctor Carlos Caicedo, candidato a la presidencia de la República. Bueno, doctor Carlos Caicedo, veíamos la poca voluntad de paz que tiene ahora el ELN. ¿Qué hacer si llega Carlos Caicedo a la presidencia? ¿Qué pasa con la negociación? Bueno, yo creo que el ELN tiene que, Juan Sebastián, decidir si quiere la paz o quiere continuar en la guerra. Y esa decisión la toman solo ellos.
Por nuestra parte, hay una voluntad de hacer la paz mediante una solución política negociada con la guerrilla. Es casi una posición de principio, pero eso no significa que si no hay voluntad, pues no se aplique pues la capacidad del Estado, ¿no?, para disuadir y conducir a una negociación política. Recientemente, por ello, un grupo de líderes políticos y sociales del país hemos suscrito un documento pidiéndole al ELN que dé muestras claras e inequívocas de su compromiso con la paz. Y particularmente esas muestras inequívocas estarían dadas en un cese unilateral al fuego que cree las condiciones para que se pacte luego entonces un cese bilateral. Yo inclusive soy de los que creo que el ELN debería renunciar al secuestro. Esta es una hora difícil porque se ha lesionado la credibilidad de la Mesa de Quito y de la capacidad de los negociadores del ELN. Sin embargo, un grupo, repito, de líderes políticos y sociales hemos suscrito este documento manifestando nuestra disposición para ayudar como facilitadores, si es menester, para que, digamos, las partes se reencuentren en la Mesa de Quito, por supuesto, a partir de dos acciones concretas. De una parte, que el ELN haga manifestación de su compromiso con la paz mediante un cese unilateral, y que el gobierno establezca el mecanismo de participación de la sociedad civil. Si estos dos, iniciativas se presentan, yo estoy seguro que se puede propiciar nuevamente un restablecimiento del diálogo y ojalá celeridad en esas conversaciones. Con eso pues te respondo que sí, en efecto, yo no solamente le daría cumplimiento al acuerdo de paz con la FARC, sino que avanzaría en la negociación con el ELN, pero esperando compromisos de parte de esta guerrilla, porque tú no puedes negociar con quien no manifiesta la plena disposición de ir a la paz. Bueno, doctor Carlos Caicedo, cambiando un poquitico de tema, en el tema económico, ¿cuál es su propuesta económica para llegar a la presidencia? Y le complemento la pregunta, y si dentro de esa propuesta está el tema de disminuir o rebajar los impuestos, ¿a quiénes serían y cómo compensar, digamos, porque es sacar plata de un bolsillo para cubrir otro espacio, o sea, es hacer un hueco para tapar otro hueco? Entonces, ¿cómo se solventa el tema? Bueno, yo lo que sobre este particular asunto manifestado es que efectivamente en Colombia tenemos que adelantar una nueva reforma tributaria. Esta reforma tributaria debe incentivar el emprendimiento, por tanto, disminuir los impuestos para los emprendedores. Debe incentivar el consumo, por tanto, congelar el impuesto al IVA, que es el impuesto del consumo, e inclusive establecer un plan para llevarlo nuevamente al 16%. Tercero, tenemos que buscar evitar tanta exención tributaria, que al final lo que está generando un sistema tributario pernicioso, de alguna serie de privilegiados, y entonces en ese orden recuperaríamos lo que podríamos perder por el IVA con la eliminación de exenciones. En cuarto lugar, yo soy amigo de un principio que se aplica en Europa y Norteamérica, que es el principio de la progresividad tributaria, y es un principio que estriba en el que quien más tiene, más paga, ¿no? Estamos hablando no de las empresas, sino básicamente de los patrimonios particulares, ¿no? Y esa es una propuesta que ha hecho el doctor Petro sobre el tema de las tierras improductivas. También me voy a referir a ello. En este caso nosotros planteamos que capitales mayores de 5.000 millones de pesos, aproximadamente $1,5 millones de dólares, tendrían que estar tributando entre 45 y 50%, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir hacer redistribución. Es que la explicación de los países desarrollados, o por qué hay países desarrollados y hay países pobres, estriba no solamente en que tienen economías robustas, sino sistemas tributarios que tienen la capacidad de capturar renta de los
que más capacidad de ingreso tienen producto de la dinámica económica y redistribuirla en el conjunto de la población para incentivar también que esa población tenga acceso a bienes y servicios, y esto crea un sistema, digámosle, virtuoso. Ahora, aquí hay tierras improductivas. Lo cierto es que en Colombia, con el actual registro catastral, que está totalmente desactualizado, podríamos recuperar, si se pagaran los impuestos en la zona rural, cerca de 13 billones de pesos, que es casi un punto del PIB, ¿no? Sí. Entonces tendríamos que cobrarle a los que tienen tierras improductivas para, entre otras cosas, forzar una movilidad en el mercado de tierras, porque muchos lo tienen. Pero no es comprar esas tierras improductivas. No, yo lo que creo es que hay que cobrar impuestos a los que tienen tierras improductivas. Muy seguramente, a la medida en que cobremos los impuestos, van a procurar venderlas, ¿no? Entonces entra en el mercado de tierras esas tierras que ahorita son improductivas. Lo otro es que tendríamos que revisar la idoneidad de títulos, que eso ya, para eso es la actualización catastral, para ver si los títulos son idóneos, si son títulos producto de una tradición legal, ¿cierto? Si son producto de la ocupación de hecho, y luego todo ese proceso de corrupción que vino posterior a la expulsión violenta de los campesinos que eran los verdaderos propietarios. Para que efectivamente se pueda hacer una redistribución equitativa de la tierra y el campo vuelva a ser productivo o sea productivo. Y yo sí creo que el campo nuestro, bien manejado, podría generarnos un punto del PIB en crecimiento económico y un punto por el lado turístico. Ya iríamos en 2 puntos. El tema minero y petrolero. Hombre, yo lo que creo es que hay que entrar en una revisión de todos los contratos de explotación y concesión y asociación, y ir en una moratoria, cerrando gradualmente minas que son absolutamente dañinas para los ecosistemas y que el retorno económico es muy pobre. Por ejemplo, el daño que están ocasionando las minas que trabajan con mercurios. ¿Sí? ¿Cómo? ¿En la misma ciénaga? Sí, en todas las fuentes hídricas en Colombia. Colombia es, por ejemplo, el país más contaminado en mercurio después de China. Y eso es producto de plata, platino y oro, ¿no? Y cobre. Exacto. En todas las explotaciones de metales se está utilizando mercurio. Y esto, como es una minería muchas veces manipulada sin técnicas, ilegal y demás, entonces yo ahí entraría a hacer la intervención. Claro, para decir que vamos a cerrar la dependencia del petróleo y del carbón, tendremos que ir sustituyendo esas fuentes de la economía, que son las que representan, digamos, el grueso de nuestros ingresos, por una apuesta productiva que dependa más de nuestra propia capacidad. Repito, el turismo, la agricultura, la industria y la ciencia y la tecnología aplicada al emprendimiento y la innovación. Pero sí, yo creo que gradualmente Colombia tiene que dejar la dependencia del petróleo y del carbón, entre otras, porque los días del carbón y el petróleo están contados entre 8 y 11, respectivamente, a pesar de toda la explotación offshore que están haciendo actualmente. Y por el otro tema es que fíjate que ahora el petróleo Brent mejoró un poco en los precios del barril internacional. Sí, porque está calculado en 50, o sea, en la balanza comercial o el presupuesto del Estado está que el petróleo valga 50, ese es el ideal, pero está en 65. Claro, subió, entonces hay una mejora en ingresos, se pone a brincar en una sola pata el ministro de Hacienda, pero luego otra vez vuelve y cae y entonces otra vez tenemos el hueco fiscal, claro, y entonces ahí vienen a compensar con los cálculos que se hace como la lechera y empiezan a agravarnos a todos, es decir, distribuyen el impuesto o los impuestos en la clase media. Yo creo que por ahí no es el camino. Esto nos genera también la enfermedad holandesa, entonces por eso creo que es necesario ir cerrando estas fuentes, y para ello hay que ir usando las fuentes de energía alternativas que las tenemos, en la energía eólica, en el movimiento de las olas, en la energía solar. Entonces poco a poco tenemos que también ir entrando como en esta dinámica, en esta onda, y hacer metas de, por ejemplo, al 2020 el país tiene que tener la movilización de energía en Colombia, o el consumo de energía, un 20% de uso de energías limpias, y gradualmente ir escalando de forma tal que también entremos en una onda de sustitución de la explotación del carbón y petróleo, que además del daño ambiental, del daño económico, genera un daño fiscal muy fuerte. Bueno, 4 de la tarde, 35 minutos. Qué delicia tener al doctor Carlos Caicedo. Doctor Caicedo, entremos en la parte final, en la pedagogía. ¿Cómo los colombianos pueden participar en la consulta?
¿Cómo van a llegar allí al tarjetón y cómo deben marcar? Eso es lo más importante, luego de ver sus propuestas. Bueno, Juan Carlos, el 11 de marzo hay 2 consultas. Esta es la consulta que es del tarjetón naranja. Así es. Esta consulta es entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo. No es una consulta para validar a Gustavo Petro. Ajá. O una consulta para validar a Carlos Caicedo. Es para escoger a uno de los dos. Exactamente. Y en ese sentido, los que comparten el estilo, las propuestas, la política y la historia de Gustavo Petro, ahí tienen para votar por Gustavo Petro. Porque si Gustavo Petro tiene una votación mayoritaria, muy probablemente Gustavo se sube en las encuestas y tiene muy buena opción para la primera vuelta, ¿cierto? O la segunda vuelta. Pero los que crean en la propuesta de renovación de la política, de emergencia de las regiones, porque este es un país de regiones, de la juventud también que nosotros encarnamos, de nuestros estilos, de nuestra forma también de concitar, de unir, de conciliar, de escuchar, pues pueden votar por Carlos Caicedo. Si Carlos Caicedo gana, se genera lo que algunos podrían decir una revolución política, porque es como David ganándole a Goliat. Claro. ¿Cómo es ese acuerdo? Si usted gana, él va a vicepresidente y viceversa. No, Gustavo no me ha ofrecido puesto alguno, ni yo tampoco. Eso es claro, ahí sí no hay nada. O sea, pero... No, la verdad no. Es que nos metimos a una consulta porque empeñamos la palabra. Fíjate, Juan Felipe, como empeñamos la palabra, yo hice una invitación, pues tenía que mantenerme en esa, ¿no? Entonces, es decir, es como cuando uno dice, vámonos de paseo, y después le empieza a sacar uno todo el mundo del cuerpo. Pues le tocó uno irse de paseo con los que quedaron. Claro. Y aquí nos vamos nosotros de paseo. En esto nos fuimos en esta consulta, que es muy importante porque, mira, la verdad, la gente tiene la opción de escoger entre un político que ya conocen hace 20 años y un líder político nuevo que quiere renovar la que política. Solamente lo conoce en Santa Marta. Bueno, pero ya a través de Colmundo me están reconociendo. No, o sea, en el tema político, o sea, a lo que me refiero de los resultados. Santa Marta le aplaude su gran labor como alcalde. Por eso. Y ahora quiere llevarlo al país. Pues, bueno, por eso, es que fíjate tú, a ver, Fajardo, ¿qué hizo? Fajardo fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Sí. Solo que Medellín y Antioquia son un poco más grandes que Santa Marta y Magdalena. Y Petro pues ha sido congresista y alcalde de Bogotá. Evidentemente Bogotá tiene un recorrido político. Es una ciudad mucho más grande y él como congresista tuvo mucho más, digámosle, visibilidad en los medios de comunicación. Pero yo creo que eso es muy positivo para ellos como líderes políticos, pero también un poco negativo, ¿sabes? Porque es lo que explica por qué en Colombia hay tanta abstención. La gente está cansada de los mismos líderes políticos. La gente se cansó de la pelotera entre la izquierda y la derecha, ¿o no? Así es. Es decir, la gente, o uno me dice, no, si yo sigo a Uribe o sigo a Petro. Y bueno, y la pregunta es, ¿será que hay un país más allá de ellos? Pues yo lo represento. Ahí está, Carlos Sí, Caicedo. yo lo represento. Obviamente voy a hacer una campaña con mucho respeto con Gustavo, porque es mi amigable contendor. Y creo que Gustavo no es que me considere en mayor medida contendor, porque él cree que en esta consulta tiene que sacar la mayor votación posible para ganarle a la otra consulta de los presidentes de los que ya gobernaron antes. Pero nosotros, que encarnamos un proceso de renovación en la política, sí le pedimos a la gente, apóyenos y apuéstennos, porque ¿qué tal que ganemos? Podemos hacer un cambio profundo en las apuestas políticas de este país. En Francia ganó un desconocido al principio, Macron. Bueno, y cuando usted pasa segunda vuelta. Ajá. Usted pasa a segunda vuelta. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Usted pasa a segunda vuelta. ¿De quién sí recibiría apoyo y de quién no? Hombre, yo por eso... ¿Para adherirse a esa segunda vuelta? No, pues de los mismos que insistí que teníamos que unirnos. Sí, que se unan los mismos. Fajardo y Humberto de la Calle. Coalición Colombia y Humberto de la Calle. Claro, por supuesto, yo creo que hay muchos elementos en común. Mire, estos sectores representamos esa nueva Colombia que quiere emerger, una Colombia en paz, una Colombia que cuida los recursos públicos, una Colombia que apuesta a unas nuevas, digámosle, dinámicas de desarrollo productivo, una Colombia que recupera sus instituciones públicas, una Colombia que le da oportunidades a las mayorías más vulnerables y más pobres. Yo encarno eso, o yo tengo ese sueño, yo creo en esa Colombia con futuro, por lo menos en mi aspiración, y si se quiere mi sentimiento.
ese es el que ponemos al servicio de la mayoría de los colombianos, que es gente que más allá de creer en la política, lo que creen es un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Yo lo que encarno es la aspiración de los colombianos que quieren vivir mejor y que entienden que la política es un vehículo para servirle a la gente y no servirse de la gente, ¿no? Y pues aquí está, al servicio de la gente, esta candidatura ciudadana. Bueno, pues ahí está, señores, el doctor Carlos Caicedo, un hombre del pueblo que quiere llevar esas propuestas al país. Eso es lo que nos gusta, que la gente que está cansada, como dice él, y lo decimos muchos, de lo mismo con las mismas, pues encuentren una alternativa. El primer ejercicio, acompañarlo en la consulta del 11, y ya ganando, seguramente acompañándolo en ese deseo de llegar a la dos frases de la República. del candidato, dos frases. Una, y yo se la voy a complementar con una frase, pero la queda viendo el autor: un hombre sin un sueño y sin un plan es un hombre sin futuro. Y segundo, la política es para el servicio de la gente. Sí. Claro. Doctor Carlos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Me enorgullece, se lo digo públicamente, tenerlo aquí sentado a mi derecha, con este equipo, con el país escuchándolo. Las puertas de este programa abiertas para usted las veces que sean necesarias. Seguro no nos vamos a desconectar. Colombia tiene que saber más de esas propuestas de país. Lo felicito. Siga adelante y cuente con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Felipe. Una persona de admirar, mis respetos y, el ejemplo. Gracias a Colmundo y a toda la audiencia. Espero que nos veamos y nos escuchemos. Claro que sí, y lo espero. No solamente Santa Marta lo quiere y la costa, Bogotá también quiero tener respuestas. Y los llamamos en la sección. Dinamarca, Ibagué, lo voy a estar llamando a ver en qué lugar está, para que hablemos. Aquí soy materia disponible. Doctor Caicedo, muchos éxitos, muy amable. El doctor Carlos Caicedo, invitado a esta hora en Vía Pública.